En este video vamos a resolver un problema de balance de materia con reacción química. Se quema butano en una caldera a razón de 125 kg por día. La eficiencia de combustión es del 96% y el oxígeno se alimenta en 45% de exceso. Si el oxígeno se alimenta como aire atmosférico, ¿cuál será el flujo másico del aire? Encuentra la composición de los gases chimenea en fracción mol. Nuevamente vemos el diagrama de flujo para un sistema de combustión. Como en esta ocasión utilizaremos un combustible gaseoso, no tenemos una salida para las escorias. Únicamente está la salida de los gases chimenea y como alimentación tenemos el combustible y el aire. El problema indica que se quema butano en una caldera a razón de 125 kg por día. Estos datos vamos a alimentarlos del lado del combustible. Anotamos la fórmula química del butano y su flujo másico. La eficiencia de combustión es del 96% y el oxígeno se alimenta en 45% de exceso. Anotamos también estos datos. Tenemos la composición del aire atmosférico. La registramos en nuestro diagrama de flujo. Esta sería la versión final del diagrama de flujo, con todos los datos con los que contamos. Tendríamos que calcular el flujo másico del aire y la composición de los gases chimenea en fracción mol. Revisemos ahora las reacciones químicas que ocurren en este problema. Butano más oxígeno que produce dióxido de carbono y agua. En general, todos los combustibles cuando reaccionan producirán dióxido de carbono y agua. Pero cuando el combustible no contiene hidrógeno, no habrá formación de agua. Todas las reacciones químicas de combustión se deben balancear en este orden: carbono, hidrógeno y oxígeno. Comencemos con el carbono. El carbono se encuentra de cada lado de la ecuación en un solo compuesto. Del lado izquierdo tenemos 4 carbonos. Entonces, para balancear la reacción química necesitamos multiplicar por 4 el dióxido de carbono. Vamos ahora con el hidrógeno. Del lado izquierdo de la ecuación hay 10 hidrógenos. Necesitaríamos multiplicar por 5 el agua que se encuentra como producto en la reacción química. De esta forma tenemos 5 por 2 igual a 10 hidrógenos. Finalmente vamos a balancear el oxígeno. Comencemos sumando el número de oxígenos que hay del lado derecho de la ecuación. 4 por 2 más 5. 13 oxígenos. Entonces, del lado izquierdo de la ecuación necesitamos multiplicar por 13 medios. 13 medios por 2 igual a 13. La ecuación se encuentra ya balanceada. El problema nos da como dato la eficiencia de combustión, lo que significa que en este problema habrá formación de monóxido de carbono. La reacción química que genera monóxido de carbono es butano más oxígeno igual a monóxido de carbono más agua. Vamos a balancear esta reacción química. Debemos hacerlo en el orden carbono, hidrógeno, oxígeno. Del lado izquierdo de la ecuación tenemos 4 carbonos. Necesitamos multiplicar por 4 el monóxido de carbono. Del lado izquierdo de la ecuación tenemos 10 hidrógenos. Necesitamos multiplicar por 5
el agua que se encuentra del lado derecho de la ecuación. 5 por 2, 10. Y finalmente sumaremos el número de átomos de oxígeno del lado derecho de la ecuación. 4 más 5 igual a 9. Para que nuestra ecuación quede balanceada, debemos multiplicar por 9 medios el oxígeno del lado izquierdo de la ecuación. 9 medios por 2 igual a 9. Aquí tenemos nuestras reacciones químicas balanceadas. Calculemos ahora el flujo molar de la alimentación y el número de moles que sigue cada una de las reacciones químicas. El flujo molar de la alimentación es igual a el flujo másico entre el peso molecular del butano. 2.15 kilomol por día. El flujo molar del butano que reacciona es igual al flujo molar de la alimentación. En este problema no tenemos un porcentaje de conversión, por lo que supondremos que este es del 100%, lo que significa que el flujo molar de la alimentación será igual al flujo molar que reacciona. 2.15 kilomol por día. El flujo molar de butano que sigue la reacción química que genera dióxido de carbono es igual al flujo molar de butano que reacciona por la eficiencia de combustión. 2.15 por 0.96. 2.06 kilomol por día. El flujo molar que sigue la reacción que genera monóxido de carbono es igual al flujo molar que reacciona menos el flujo molar que sigue la reacción química que genera dióxido de carbono. 2.15 menos 2.06. 0.09 kilomol por día. Ahora vamos a utilizar las reacciones químicas para calcular la cantidad de oxígeno necesario y la producción de dióxido de carbono, agua y monóxido de carbono. Comencemos con la reacción química que genera dióxido de carbono. De los cálculos que realizamos anteriormente sabemos que 2.06 kilomol por día de butano reaccionan para producir dióxido de carbono. Para calcular el oxígeno necesario, multiplicamos 2.06 por 13 medios y lo dividimos entre 1. Esto es igual a 13.39. Ahora vamos a calcular cuánto dióxido de carbono se produciría. Podemos hacerlo a partir del butano o a partir del oxígeno. Comencemos con el butano. 2.06 por 4 entre 1 igual a 8.24. Ahora con el oxígeno. 13.39 por 4 entre 13 medios igual a 8.24. Finalmente encontremos la cantidad de agua que se produce. A partir del butano, este cálculo quedaría 2.06 por 5 entre 1, 10.3. Y a partir del dióxido de carbono, el cálculo quedaría 8.24 por 5 entre 4 igual a 10.3. Esta es la reacción química que produce monóxido de carbono. Sabemos que 0.09 kilomol por día de butano reaccionan para producir monóxido de carbono. Para calcular el oxígeno multiplicaremos 0.09 por 9 medios entre 1. El resultado es 0.41.
Para el monóxido de carbono multiplicaremos 0.09 por 4 entre 1. El resultado es 0.36. Y para el agua multiplicaremos 0.09 por 5 entre 1. El resultado es 0.45. Estas son las dos reacciones químicas que ocurren en este problema. Calculemos ahora el oxígeno que es necesario alimentar. Utilizamos la ecuación de la fracción en exceso. Flujo molar del oxígeno alimentado igual a flujo molar del oxígeno estequiométrico que multiplica a 1 más la fracción en exceso. La reacción química que se utiliza para calcular el oxígeno alimentado es la que genera dióxido de carbono. Sustituimos entonces estos valores en la ecuación. El flujo molar del oxígeno alimentado sería igual a 13.39 kmol por día de oxígeno que multiplica a 1 más 45 entre 100. 19.42 kmol por día de oxígeno. Ahora, con la composición del aire, vamos a calcular el flujo molar y másico del aire. Sabemos que en 1 kmol de aire hay 0.2069 kmol de oxígeno. Y sabemos que se alimentan 19.42 kmol de oxígeno por día. Entonces, multiplicamos 19.42 kmol por día por 1 kmol de aire entre 0.2069 kmol de oxígeno. Esto es igual a 93.86 kmol por día de aire. Para convertir de flujo molar a flujo másico necesitamos el peso molecular promedio del aire. Este es de aproximadamente 29 kg por kmol. 93.86 kmol por día por 29 kg kmol igual a 2721.94 kg por día. A continuación calcularemos el flujo molar de nitrógeno, agua y dióxido de carbono en el aire. Para esto utilizaremos la composición en fracción mol del aire y la siguiente ecuación. Flujo molar del componente I igual a flujo molar total por la fracción mol del componente I. El cálculo para el nitrógeno quedaría así. 73.23 kmol por día. Para el agua así. 1.18 kmol por día. Y para el dióxido de carbono así. 0.028 kmol por día. Registramos esta información en el diagrama de flujo y vamos a revisar los componentes que habría en los gases chimenea. Tendríamos dióxido de carbono, pues este se alimenta con el aire y no reacciona en algún proceso. Y además hay formación de dióxido de carbono en una de las reacciones químicas. También habrá monóxido de carbono por la formación en la otra reacción química. Agua porque ésta se alimenta con el aire y se genera en las dos reacciones químicas. El oxígeno se alimenta en exceso, por lo que no todo reaccionará. Y finalmente el nitrógeno que se alimenta en el aire tampoco reacciona, por lo que éste se encontrará en los gases chimenea. A continuación realizaremos el balance de materia. Este tiene la forma salidas igual a entradas más generación menos consumo. Todos los cálculos que realizaremos están en unidades de kilomol por día, es decir, flujo molar. El dióxido de carbono que entra es el que acompaña al aire, 0.028. El que se genera corresponde a la primera reacción química.
8.24 y este componente no se encuentra como reactivo en ninguna de las reacciones químicas, por lo que su consumo será 0. El balance es 8.27. El monóxido de carbono no entra ni con el combustible ni con el aire. Se genera en la segunda reacción química, punto 36, y tampoco es un reactivo de ninguna de las reacciones químicas, por lo que su consumo será 0. El balance es punto 36. El agua entra junto con el aire, 1.18, y se genera en las dos reacciones químicas, 10.3 y punto 45. Tampoco forma parte de ningún reactivo en las reacciones químicas, por lo que su consumo será 0. El balance para el agua es 11.93. El oxígeno alimentado lo calculamos con la fracción en exceso, es 19.42. No se genera en ninguna reacción química y se consume en las dos reacciones químicas que describimos. 13.39 en la reacción que genera dióxido de carbono y 0.41 en la reacción que genera monóxido de carbono. Su balance es 5.62. El nitrógeno se alimenta junto con el aire, 73.23. No se genera ni se consume en ninguna de las reacciones químicas, por lo que su balance sería 73.26. Finalmente, calcularemos la fracción mol de cada uno de estos componentes en la mezcla. Con la ecuación fracción mol igual al flujo molar del componente I entre el flujo molar total. Realizamos la suma y calculamos la fracción mol para cada componente. Estos serían los resultados. Y con esto concluimos el problema.